El arpón no funcionó. Se quedó de pie en la zona poco profunda al acecho y esperó la ocasión. Los peces pequeños se acercaban cada vez más y él daba una estocada tras otra, pero siempre resultaban demasiado lentas. Probó a pinchar como si fuera espetón, lanzarlo como una jabalina, todo menos azotar, y nada resultó. Los peces eran demasiado veloces. La noche anterior estaba segurísimo, completamente convencido de que funcionaría lo del arpón. Sentado al amor de la lumbre, había tomado la rama de sauce y había pelado minuciosamente su corteza hasta que obtuvo una vara de una longitud de 2 metros y un grosor de unos 2 centímetros en la punta, más gruesa en el otro extremo. Luego, encajado en el hacha en una fisura de la pared rocosa, pasó repetidas veces por el filo un extremo del arpón, del que se desprendía una virutilla en cada pasada hasta que quedó rematado en punta como una aguja. Aún insatisfecho, no podía concebir el acertar en un pez con una sola punta. Utilizó con todo cuidado el hacha para partir la punta del arpón por la mitad, unos 18 o 20 centímetros, y embutió un trozo de madera en la horquilla. Así hizo un arpón de 2 puntas con 5 centímetros de separación entre una y el otro. Era tosco, pero parecía efectivo y prometía buenos resultados como la blandiera fuera del refugio. Había trabajado en el arpón hasta que pareció algo más que una mera herramienta. Había pasado horas y horas con él y ahora no servía. Se dirigió a la zona de agua poco profunda, se quedó de pie y los peces se aproximaron a él. Exactamente igual que antes, estos pululaban alrededor de sus piernas. Algunos tenían casi 15 centímetros de largo, pero por mucho lo probara, eran demasiado rápidos. En un principio intentó el lanzamiento, pero no acertó. En cuanto retiraba el brazo hacia atrás, mucho antes de lanzar, este movimiento los espantaba. A continuación trató de asestarles estocadas sosteniendo el arpón cerca del agua y hincándolo bruscamente. Por último, dejó el arpón introducido en el agua y esperó a que algún pez se situara enfrente, pero aún así algo les avisaba a los peces de su movimiento antes de la embestida y, viéndolo, se dispersaban instantáneamente. Necesitaba algo que catapultara el arpón hacia adelante, algo que le imprimiera mayor velocidad que la del pez, una fuerza motriz. Una cuerda que, tras ser tensada, disparara o un arco y una flecha. Una delgada y larga flecha con la punta en el agua y el arco tensado detrás de forma que no tuviese que hacer otro movimiento excepto soltar la flecha. Sí, eso era. No tenía más remedio que inventar el arco y la flecha. Estuvo al punto de reírse cuando salía del agua para ponerse las zapatillas. El sol de la mañana empezaba a calentar y se despidió de la camisa. A lo mejor fue así como había sucedido mucho tiempo atrás cuando algún hombre primitivo había tratado de aponear peces y, como no lo lograba, inventó el arco y la flecha. A lo mejor los inventos se producían siempre así porque siempre alguien necesitaba que se llévense a cabo. Aún no había probado bocado esa mañana, así que se tomó un respiro para desenterrar los huevos y comerse uno. Luego los volvió a cubrir, avivó el fuego con un par de trozos de madera bastante gruesos, enfundó el hacha en su cinturón, cogió el arpón con su mano derecha y partió con la idea de encontrar madera apta para fabricar un arco. Iba sin camisa, pero como todo él olía a humo del fuego, los insectos no se acercaban
a encordiarlo mientras se dirigía a la zona de las bayas. Las frambuesas empezaban a estar demasiado maduras y solo habían pasado 2 días, así que tendría que recoger la mayor cantidad posible después de encontrar madera para el arco. Pero dedicó un rato a recoger unas cuantas y a comérselas. Eran gordas y dulces, y nada más coger una, otras se desprendieron y rebalando por las ramas fueron a caer a la hierba del suelo. A los pocos minutos sus manos y mejillas estaban pintarrajadas con el rojo jugo de las bayas y él ya se sentía harto. Esto le llamó la atención. Estaba harto. No había pensado que llegaría a hartarse otra vez. Solo conocía el hambre y sorprendentemente se encontraba saqueado de nuevo. Un huevo de tortuga y unos pocos puñados de frambuesas y se sentía saciado. Se miró el estómago y vio que aún lo tenía hundido. No estaba curvado como si se hubiese comido 2 hamburguesas y un helado medio derretido. Debía de haberse contraído y todavía se dejaba notar el hambre, pero ya no era lo mismo que anteriormente. No lo mordía por dentro. Era el tipo de hambre que sabía que sentiría a partir de ahora, incluso cuando comiera una hambre que lo obligaría a buscar cosas, a ver cosas. Una hambre que lo induciría a la búsqueda. Barrió con la mirada toda la zona de las bayas para cerciorarse de que no tenía detrás al oso. Luego empezó a descender en dirección al lago. La idea del arpón se le fijó enseguida en el pensamiento conforme iba desplazando al caminar las ramas que rozaban su rostro. Cuando llegó a la orilla del lago, torció a la izquierda. No estaba muy seguro de lo que buscaba. Desconocía qué clase de madera sería la mejor para un arco. Jamás había hecho un arco. Jamás en su vida había disparado una sola flecha. Pero algo le decía que la encontraría en la franja que bordeaba el lago junto al agua. Vio unos pocos abedules jóvenes y eran elásticos, pero carecían de este restallido seco que tenían los sauces. No llegaban a dispararse con la reacción del surriago. A mitad de camino en su ascenso, en el preciso momento en que iba a pisar un leño, se quedó de piedra por la explosión que se produjo bajo sus pies. Algo así como una bomba emplumada emprendió un revoloteo en un frenesí de hojas y estrepitó. Se asustó tanto que casi se cayó de espaldas al suelo y luego aquello se marchó dejando solo una imagen en su mente. Un pájaro, eso había sido, del tamaño de un pollo pequeño, solo que tenía una cola desplegada en forma de abanico y unas alas recortadas que golpeaban contra su cuerpo y hacían mucho ruido. El ruido había desaparecido. Se enderezó y se sacudió el polvo. El pájaro tenía pequeñas manchas marrones y grises y no debía de ser muy ágil porque en el pie de Brian había estado un triste pisarlo antes que emprendiera el vuelo. Medio segundo más y lo habría pisado y lo había atrapado, imaginó, y se lo habría comido. Lo mejor sería capaz de atrapar o alcanzar uno. Quién sabía, pensó, a lo mejor tenía sabor al pollo. Quizá fuese capaz de atrapar o alcanzar uno y probablemente tendría sabor al pollo. Exactamente el pollo que asaba su madre en el horno con sal y ajo, que se ponía marrón dorado y crujiente. Meneó la cabeza para borrar esa imagen y se dirigió a la orilla. Había allí un árbol de largas ramas que parecían rectas y cuando atrajo hacia sí una de ellas y la soltó, disparó un vigoroso surriagazo
Escogió una de las ramas que parecía más derecha y empezó a cortarla en su unión con el árbol. La madera era dura y él no quería que se rajara, pero lo que se tomó con calma y fue sacado pequeñas astillas. Estaban tan concentrado que al principio ni siquiera lo oyó. Un zumbido persistente, como el de los insectos, solo que más regular, muy cercano a un rugido, perforaba sus oídos, y él seguía cortando y haciendo saltar astillas pensando en el arco, en cómo montaría el arco, cómo sería cuando le diese forma con el hacha, y aún persistía el sonido, hasta que la rama estuvo al punto de desprenderse del árbol y el zumbido se metió en su cabeza y entonces cayó en la cuenta. Un avión. Era un motor muy lejano, pero parecía que estaba cada vez más cerca. Iban a buscarlo. Tiró su suelo a la rama y el arpón y, conservando el hacha, empezó a correr el campo a través hacia el campamento. Tenía que encender el fuego sobre los riscos y hacerle señales. Encender el fuego y hacer humo. Puso todo el alma en sus piernas, saltó troncos, se movía entre la maleza como un ingrávido fantasma, zigzagueando y corriendo, llenando sus pulmones y resoplando, y ahora el sonido era más fuerte, se acercaba en su dirección. Si no derecho a él, al menos muy cerca. Pudo representarse toda la escena en la mente ahora, la forma como iba a suceder. Encendería el fuego y el avión, al deslizar la humareda, empezaría a trazar círculos encima uno y otra vez y balancear las alas. Sería un hidroavión y podría amerizar en el agua y posarse en el lago, y el piloto se asombraría de que permaneciese vivo después de todos aquellos días. Vio todo eso al mismo tiempo que corría hacia el campamento y hacia el fuego. Lo sacarían de ahí aquella noche, aquella mismísima noche. Podría sentarse con su padre y comer y relatarle todo. Relatarle todo. Lo podía ver todo ahora. Oh, sí, todo conforme iba disparado hacia la luz del sol. Sus piernas eran puros resortes. Llegó al campamento oyendo todavía el zumbido del avión, y un pedazo de leña aún mantenía la llama viva. Entró volando y agarró la madera y subió disparado a la cima de la cresta, gateando como un felino, y sopló, y ya casi tenía la llama prendida, ardiendo, cuando el ruido se diluyó en la lejanía. Fue repentino, como si el avión hubiese dado la vuelta. Se puso la mano como visera para apartar el sol de sus ojos y intentó desvisarlo. Trató de hacer real el avión ante sus ojos, pero los árboles eran muy altos, muy densos, y ahora el sonido era todavía más débil. Se arrodilló de nuevo ante la llama y sopló, y añadió hojarasca y palitroques, y las llamas se reanimaron y crecieron paulatinamente hasta que formaron una respetable hoguera con las llamas hasta su cabeza, pero el ruido se había extinguido. Mira hacia abajo, deseó. Mira hacia abajo y contempla el humo ahora y regresa. Por favor, da la vuelta. Mira hacia abajo, susurró, viendo todas las imágenes borrosas, viendo el rostro de su padre borroso, lo mismo que el ruido, lo mismo que los sueños, lo mismo que el final de la esperanza. Oh, gira y regresa, mira hacia abajo y contempla el humo y vuelve por mí. Pero el sueño aún continuó hasta que ya ni siquiera pudo oírlo en su imaginación ni en su alma. Desaparecido. Se quedó de pie en el peñasco que dominaba el lago, con el rostro ardiendo ante la crepitante hoguera, contemplando cómo se elevaban al cielo las nubes de ceniza y humo, y pensó, no, más que pensar, se dio cuenta entonces de que no saldría de aquel lugar, ni ahora ni nunca. Aquel había sido un vuelo de búsqueda. Estaba seguro de ello.
Han debido de ser ellos, y ellos han venido siguiendo el plan de vuelo del avión según han creído que debía de haber sido. Y luego han regresado. No vieron su humo, no oyeron el clamor de su espíritu, no volverían. Él nunca abandonaría ese lugar, nunca saldría de allí. Cayó de rodillas y notó el brote de sus lágrimas, abriendo regueros por el humo de la ceniza de su rostro, cayendo silenciosamente sobre la piedra. Acabado, pensó físicamente, todo estaba acabado, todo inútil y acabado. Ni arcos, ni lanzas, ni peces, ni vallas, todo era inútil de todo, solo un entretenimiento. Podría resistir unos días, pero no siempre. No podría resistirlo si ellos no iban a buscarlo un día u otro. Él no podía continuar con el entrenamiento sin esperanza. No podía seguir su juego sin un sueño. Le había arrebatado todo. Se habían alejado de él y no le quedaba y nada ahora. Acabado el avión, acabada la familia, todo acabado. No regresarían. Estaba solo y no tenía nada.